por eso es pertinente tener la presencia del general de la policía, Jorge Cárdenas, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, general? Pancho, buenos días. Efectivamente, la dura expresión de Donald Trump respecto de la participación de las autoridades mexicanas en favor del tráfico y las organizaciones criminales en México, hay que analizarlas en su verdadero contexto. Para que un Estado pueda ser considerado un narcoestado, tiene que haber primero la presencia de cárteles como existe en México, Sí. el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, la presencia de líderes como el Chapo, Guzmán, Mayo, que son criminales que manejan este tipo de organizaciones, la sectorización, el empleo de zonas liberadas prácticamente, el tipo de armamento que viene de los Estados Unidos lamentablemente y la utilizan, la penetración de la Administración de Justicia que es casi nada, la penetración en las instituciones para que hayan cambiado, por ejemplo, la Policía Federal que existía antes, la Policía de Investigaciones que existía antes en México, la Policía Judicial que existía antes en México, por la Guardia Nacional, que es una medida que dio el anterior presidente antes de Claudio Sheinbaum. Perdón, AMLO. Sí. Aunque López Obrador. otros dicen que es malo, no AMLO. Sí. Bueno, la política de AMLO era abrazo y no balazo, decía, ¿no? Como que momento. Bueno, pero el asunto es que, bueno, las características de México son diferentes a las del Perú por la proximidad que tienen con los Estados Unidos, la línea fronteriza es tan grande, sí, la presencia en Ciudad Juárez, pero la migración, por ejemplo, del tipo de droga que se utilizan allá, antes era muy fuerte, la presencia de la marihuana, los derivados de opiáceos y la cocaína, hoy día son drogas sintéticas. Claro, como el fentanilo, ¿no? Que el fentanilo, que pues, basta ver una mirada a lo que está pasando en San Diego para ver en qué condiciones está viviendo, es impresionante. Seguramente las personas que nos están viendo o escuchando habrán visto esos videos en redes sociales que son impactantes, parece sacado de una película de zombies, sí, porque estas personas, están despiertas, pero están casi como en otro mundo, y ya hay gente que se quedó ahí, ya no sale de eso. Pero justamente a eso íbamos, Pancho. Esto que estamos describiendo, que es lacerante para una sociedad como la mexicana, la estamos viendo, empezando fuertemente en nuestro país. En el Perú. En el Perú, claro. No tenemos los cárteles que tiene México, donde obviamente hay unas matanzas terribles, pero están empezando a suceder en el Perú. La presencia del narcotráfico implica la presencia de corrupción en primer lugar, la trata de personas, la trata de blancas, la explotación sexual de los menores, la explotación laboral, la alianza que tienen con las actividades mineras ilegales para proceder con el lavado de dinero, la penetración de las instituciones, y ahí, por ejemplo, no pretendo yo en modo alguno atentar contra una institución, pero, por ejemplo, quienes han manejado las leyes y dan facultades se le ha dado facultades al Ministerio Público para que pueda en su momento ver si la investigación preliminar la puede mantener durante 10 años, entonces no hay acusación alguna y se entorpecen las investigaciones. Cuando quieren, abren una investigación contra los que quieren, y cuando no desean abrir pese a los indicios y evidencias que puedan existir, simple y llanamente no las abren. Entonces esto debilita las instituciones, debilita la administración de justicia, y esto es estar a puertas de un narcoestado. Y si estas alianzas que vemos, por ejemplo, la inversión extraordinaria del narcotráfico, no solamente en la corrupción, sino para poder lavar el dinero a través de la actividad minera ilegal o informal, entonces estamos entrando a un círculo vicioso. La presencia de organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, que empiezan a manejar la explotación y la trata de personas, entonces estamos empezando a una situación muy complicada. Si a eso le agregamos la debilidad en la administración de justicia, los operadores de justicia, hace un momento tú conversabas con el doctor García y él señalaba 40% de fiscales, 40% de jueces son titulares, el 60% son supernumerarios o provisionales. Sí. ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? Que no puede designar la titularidad de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Cómo le vamos a dar responsabilidades mayores a quienes son designados a dedo y le deben el favor al que le ha puesto en el cargo? Entonces, tenemos un problema grave y a esos señores les vamos a dar la responsabilidad de administrar justicia a nombre
nombre de la nación, en bien del pueblo peruano, nos estamos olvidando mucho de lo que significa el sistema de control social. El sistema de control social en cualquier país, a través de una constitución, las normas legales y todo el funcionamiento del aparato de Estado, es para hacer que las personas de bien, como tú, como las personas que trabajan acá, como nosotros, vivamos tranquilos. Y esa es la prioridad. No puede priorizarse los derechos humanos de los criminales, Sí, de pues, los asesinos, de los ese es el delincuentes. problema. Estamos poniendo el mundo al revés y esas cosas nos van a traer Que consecuencias. te escuche el Perú, ¿no? Lo que acaba de decir el general es muy prudente y muy preciso, que lamentablemente estas ONGs, estos grupos progresistas, buenistas, tratan de relativizar el derecho humano, favoreciendo más al criminal que al inocente. Creo que un perfecto ejemplo de alejarse de esta, vamos a llamarla, locura progresista es lo sucedido en El Salvador con Nayib Bukele, que dijo, momento, primero son los inocentes, primero son los salvadoreños, primero son las personas de bien que están sufriendo, las víctimas de la delincuencia. Los derechos de ellos me importan más que los derechos de aquellos que perpetran o interrumpen la libertad o la vida de mis connacionales. Algo semejante debería suceder en el Perú. Creo que es una lógica válida la que ha puesto en práctica Bukele y la verdad que yo lo felicito porque Sí. la realidad nos está dando la razón. El Salvador es en estos momentos un país muy seguro, muy Claro. ordenado y muy abierto. Y además Y me- que de la noche a la mañana logró vencer a la delincuencia, ¿no? En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Lo que hoy día se reclama en el Perú, el liderazgo que él ha asumido y el Exactamente. liderazgo con pragmatismo, con una realidad, aun cuando hay algunos defensores de los derechos humanos digan que hay excesos. Y precisamente en ese contexto, Pancho, me parece que debemos mirar con detenimiento las medidas que está adoptando Donald Trump. En algunos casos, por ejemplo, como en la cuestión de los juegos del incremento de los aranceles, va a ser un juego que va a tener una vigencia de 1 mes, 2 meses, porque a las finales ellos necesitan también Claro. respetar los tratados de libre comercio y otros que tienen, como por ejemplo con México y otros países. Pero la revisión de las ayudas que hacen como el USAID y otro tipo de ayudas que tienen, no puede ser, y ellos van a empezar a revisar eso, de que ellos están dando dineros para que atenten contra el modelo democrático y contra los propios intereses de las personas de bien. Entonces eso Exactamente. tiene que ser objeto de revisión. Como tú en algún momento lo pusiste en práctica, estas ONGs que empiezan a bombardear el modelo correcto de vida para poder implementar sus modelos ideológicos. Entonces viene, y mira, ahí por ejemplo, y yo veo y he estado analizando esta cuestión de que si revisan las ayudas, vamos a tener un problema, por ejemplo, en la lucha contra las drogas. Te voy a graficar así con cifras exactas cómo estamos nosotros. Estamos recibiendo la ayuda, por ejemplo, para el funcionamiento de Devida, para el funcionamiento de Cora y ver la cuestión del tráfico de drogas en el Perú. El año 2000, el Perú tenía 12.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. 12.000. Sí. Ese año, con la ayuda internacional, Cora y Devida y todo ello, que los cocochos y la erradicación, se erradicó 10.000 hectáreas de hoja de coca. Con una operación lógica simple, 12.000 menos 10, ¿cuánto debiera quedar? 2.000. Sí. Al año siguiente habían 13.000. ¿Hay una lógica? No. Y con 13.000, ese año erradicaban 10, 11.000. Al año siguiente debían haber 2 o 3.000 y habían 14.000. Y así fuimos subiendo y hoy día estamos por encima de los 150.000 hectáreas de hoja de coca. Entonces tenemos un grave uso de los recursos que vienen de los Estados Unidos que no son correctos, no son ciertos. Y quienes han tenido la responsabilidad de manejar Devida le han estado mintiendo al mundo y al Perú porque no han estado haciendo su trabajo como debe ser. Y eso tiene que ser objeto de una revisión. Porque si hay una ayuda de dinero fuerte para luchar contra el tráfico de drogas, que es un flagelo contra la humanidad, debe utilizarse convenientemente y no debiéramos tener situaciones. Sí, pues, el problema está que cuando hay un programa público como el que hemos mencionado, lo primero que necesita ese programa para existir no es el dinero, sino es el problema. Entonces, si el problema desaparece, desaparece el programa. Por eso es que muchas veces estas personas que trabajan en el Estado, en ese tipo de programas, que presuntamente tienen un objetivo altruista positivo, para aferrarse al cargo, no van a terminar de solucionar el problema, porque el problema es necesario para que ellos persistan en el tiempo. Es un círculo vicioso, Es un pero círculo, es un círculo a través de ellos, claro, del cual ellos siguen es viviendo. un círculo virtuoso para ellos, pero vicioso para los demás. Claro. Y lamentablemente nos pone en una situación muy terrible a los peruanos. Y disculpa que sea no soy un agorero del mal, pero nosotros en el Perú no hemos visto
hasta ahora no nos damos cuenta de que el orden interno, la seguridad integral del país son prioritarios, Pancho. Mira, el 80 al 90 no tuvimos orden interno, no tuvimos seguridad en el país. ¿Qué pasó? Se fueron los capitales, nacionales e internacionales. La gente potencialmente excelente en el país empezó a migrar a otras realidades. Tuvimos un descalabro social. Un país serio debiera tener en mente ello, y cuando se hizo el Acuerdo Nacional, se hizo el gran plan nacional para sostenerlo en el tiempo más allá de los gobiernos, se fijaron 4 objetivos nacionales. El Acuerdo Nacional fijó 4 objetivos nacionales. Ninguno tiene que ver con el orden interno y la seguridad. O sea, ¿somos locos? ¿Qué pasa? No nos damos cuenta de lo que nos ha pasado en el 80 y el 90, de que por falta de orden interno y seguridad nos estábamos yendo a la bancarrota, y hoy día que tenemos la oportunidad, fijamos 4 objetivos nacionales, y de esos 4 objetivos nacionales se derivan las 35 políticas de Estado. Hay políticas de Estado que tienen que ver con la seguridad, pero están dispersas y no se ejecutan. Y se ha creado un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que no funciona. Pero no funciona solamente como Consejo Nacional, donde es secretario técnico del Ministerio del Interior, sino que los comités regionales, comités provinciales y comités distritales no funcionan peor. Yo, a raíz de este atentado que hubo en Trujillo, he escuchado a algunos gobernadores decir, necesitamos más policía, necesitamos que el gobierno se entre. Oiga, y en su nivel como gobernador regional, ¿qué ha hecho? Usted es presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de su región. Sí. Tiene capital, tiene presupuesto, tiene formas de trabajar. Ninguno de los presidentes de gobiernos regionales ha hecho un trabajo serio, responsable en su jurisdicción. Somos expertos los peruanos en buscar la responsabilidad ajena y no asumirla, o al menos asumirla en conjunto como país para sacar adelante nuestro preciado Perú. Bien, estuvo con nosotros el general Jorge Cárdenas, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior. General, siempre un placer conversar con usted. Con eso